Ah, ¿en serio? Ok. Test. Hola. Ok. Hay que hablar con el micrófono. Digo, quiere que haga tu presentación. Sí. ¿Cuál? Ah, ¿Qué? que te presente. Que haga la introducción, pues. Ok, gracias. Está bien. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, muchas gracias, Eduardo Portas. Vamos a iniciar esta actividad. Para los estudiantes de Cartografías 3, tenemos una invitada que nos acompaña desde la Universidad de Leipzig, en Alemania. Lori, un aplauso para Lori, por favor, muchachos. Ella es una periodista, ahorita el profesor Carlos Mario Castro nos va a hacer el favor de leer su ficha curricular. Y como periodista, pues tiene que hacer entrevistas para muchos proyectos y le pedimos que nos compartiera su experiencia con el tema de las entrevistas. Particularmente este año vino a México para hacer una serie de entrevistas con periodistas y reporteros, fotoreporteros y trabajadores de los medios que han trabajado como fixers. ¿Han escuchado la palabrita? ¿Qué es un fixer? Ahorita Lauri nos puede explicar qué es un fixer. Y ella ha estado haciendo trabajo de campo, entrevistas con fixers mexicanos. Así que le cedo la palabra a Carlos Mario para que le dé la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, darle la bienvenida a Lauri y pues agradecerle su generosidad de poder hacer este intercambio y este diálogo, vamos a decir así, con todos ustedes. Yo espero que la puedan aprovechar mucho porque quizás más que nosotros los profesores que trabajamos con ustedes, ella es más cercana generacionalmente a ustedes y creo que en ese sentido pues pueden intercambiar un poco después de su presentación una serie de cuestiones que de pronto pueden estar en el interés o en la inquietud de ustedes. Y bueno, nada más solo presentar como su ficha, lo que llaman curricular. Bueno, ella estudió su máster en periodismo en la Universidad de Leipzig, ahí está haciendo su tesis de maestría, que es la que la trajo también a México. Antes estudió filología germánica, en alemán, y ciencias sociales en Berlín. Y mientras, pues ha realizado estancias de estudio en Helsinki y Madrid. Tras sus estudios, o en medio de sus estudios también, ha realizado una formación práctica en periodismo en Westdeutscher Rundfunk, una emisora de servicio público. Y actualmente, pues, la razón por la que está aquí en México es, pues, trabajar en su tesis de máster sobre el papel de los periodistas fixers mexicanos y mexicanas en el periodismo internacional. Además, Lauri, y por eso tal vez la cercanía un poco generacional con ustedes también, trabaja como periodista multimedia e investiga principalmente el tema que ahora es una cuestión también mundial de la desigualdad social. Entonces, quiero que de verdad la podamos aprovechar y que pues ella nos enriquezca y que podamos también a ella enriquecerle nosotros. Bienvenida, Lauri, y mucho gusto que estés acá, de verdad. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? O sea, está un poco raro tener eso aquí, pero, o sea, prefiero hablar así, pero me dijeron que por cosas técnicas y para la transmisión y eso. ¿Sí? ¿Así? Bueno, ¿puedo quitarlo también? ¿Sí? Bien, tal vez así mejor. Solo para responder a la pregunta que abrió Samuel antes, lo de los fixers, o sea, lo que voy a tratar ahora y hoy no va a ser mucho como sobre mi tesis, porque eso tiene que ver con mi tesis, pero más bien como con el trabajo práctico, que son las entrevistas, periodísticas, ¿no? Pero bueno, o sea, solo para responder la pregunta, fixers son personas que trabajan como en un contexto local, por ejemplo, aquí en México, y llevan a periodistas pues extranjeros o de otros sitios
a fuentes o las conectan como con lugares y también se encargan de la seguridad y eso de estos periodistas que les encargan y pues yo escribo sobre pues pues como esta situación laboral que hay por ahí, como también las diferencias en poder y eso. Y no sé si pueden acceder también como al vídeo que transmitimos la semana pasada, ¿sí? ¿Se puede? Bueno, entonces tal vez si les interesa, o sea, se pueden poner en contacto con Samuel. Bueno, entonces para empezar, esto sería como el tema de hoy, entrevistas como herramienta en este periodismo. Y entonces, porque yo no sé, yo no les conozco y me gustaría saber un poco como qué saben ustedes ya de las entrevistas y cuáles son sus experiencias. Tal vez se pueden presentar también con nombre. ¿Quién? O también, o sea, va a tardar mucho, pero pues, o yo elijo una persona, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, tú? Ah, bien, ok. Entonces tú, no sé cómo te llamas, ¿sí? Yo soy Gabo, bueno, Gabriel me dicen Gabo. De entrevistas apenas hemos hecho una, mi equipo y yo. Conocemos un poquito más de el trasfondo que hay en la entrevista, que no solo es como un encuentro de ideas, sino que hay como un encuentro también como de el trasfondo de la persona y que igual y quieres encontrar como un poquito de información actual, pero al final todo se conecta con una historia del individuo, tanto como, o sea, como individuo como de cultura. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Tú, tal vez. Sí. En mi caso, no he realizado entrevistas con un fin muy, o sea, con la finalidad de obtener información muy particular ni de temas muy delicados. El primer semestre tuve la oportunidad de ir a Milpa Alta, a la Feria del Mole, y nada más fue preguntar cómo se vivía el evento y qué era, y entonces había mucha disposición por parte de la gente de narrar sus vivencias y contar, pero en realidad entrevistas a profundidad sobre temas delicados y así no hemos tenido, o bueno, por lo menos yo, la oportunidad de. Ok, muy bien. Ajá. Sí, cuéntanos. ¿Cuál fue? Este, para esta materia bueno, tuvimos que entrevistar a un maestro de aquí de la Ibero respecto al desnudo masculino. Entonces era un señor que había escrito, bueno, que ha escrito 5 libros, está yendo por el sexto, y entonces le preguntamos un poco, pues precisamente desde lo que escribió y desde su material, qué era lo que opinaba respecto al desnudo masculino y la percepción que se tiene en México de este. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo con respecto a esa pregunta? Solo para que yo tenga como una impresión, ¿sí? Y para que no se aburran después. Bueno. Ah, pues en mi caso, pues lo que, ¿no? Bueno, pues me llamo Abelardo. Dime, a ver, por favor. ¿Cómo? Sí, sí, Ave. A ver, va. Ajá. Ujú. Bueno, signo zodiacal, Virgo, pues. Ah, pues lo que he llegado a entender, ya de lo que hemos practicado en la entrevista, pues, y lo que nos enseñan nuestros profesores sobre cómo es la narrativa detrás de ella y a la temática y el tema que quieras adentrarte y cómo indagar sobre ella, y ya sea tanto buscar alguna forma de investigar sobre él y ya luego buscar una persona que esté involucrada en esa persona, y bueno, involucrada en ese tema, perdón, y, y así poder tener, y obviamente llegar a un buen acuerdo para tener una buena interacción con esa persona y haya una buena seguridad con esa persona y así poder sacar la mayor información posible y poder adentrarse lo más que se pueda detrás de esa como narrativa que quieras investigar. Sí, muy bien. Ya mencionaste unos aspectos que ya luego vamos a ver igual. Entonces, eso sería como pues el programa que podríamos, o sea, de temas de las que podríamos hablar hoy, Solo, como, perdón, Lori, sí, solo como un ajá, poquito de contexto. sí, Hasta donde entiendo, la mayoría del grupo aún no toma las materias de periodismo, sí, pero han tomado unas materias previas para lo que implica entrevistar, como la mía, de este verano. ok. Pero como tal periodismo, todavía no lo experimentan formalmente.
Ok, Entonces, está bien. creo que eso también de contexto es Sí. relevante. Ajá, ok, muy bien. O sea, entonces lo que yo les puedo compartir ahora es como, pues un poco la parte práctica, como yo, pues las cosas que yo he aprendido en el año práctico que tuve ahí en Alemania, pero también en mis estudios de máster y pues cosas que a mí me han enseñado, que a mí me han dicho que está bien hacer y no bien hacer. Y pues entonces vamos a pues tratar estas cosas, pero si ustedes tienen otra pregunta, también lo podemos pues tratar en cualquier momento, solo me avisan. Entonces, espero que eso funcione. Eso es como, o sea, me gustaría enseñarles como una parte de un documental que hemos hecho hace como 2 años fue. Y pues son puras entrevistas, de hecho, y pues no hay nadie, es un documental y no hay nadie como hablando encima, como hablando encima de ciertas imágenes para dar el contexto, pero son solo las entrevistas. Y pues solo les quería como mostrar como un poco a dónde puede llevar uno también, solo pues una, mm, digamos, como combinación de entrevistas y van a ver que son entrevistas diferentes y tal vez luego me pueden platicar de su perspectiva, a ver si funciona. Se cree de que por ser mujer, tú naces con el gen de cuidar, de hacer las tareas del hogar, que eso es muy propio de las mujeres. Luego del franquismo y la llegada de la democracia, hubieron muchas más mujeres que se incorporaron a la academia, a sacar carreras universitarias. Y por supuesto, no iban a querer hacer el trabajo de la chacha, de la criada, de la chica que me ayuda, dicen ahora. Nosotros no venimos a buscar fama, nosotros no venimos a buscar riqueza, sino venimos solamente a trabajar y a servir, a cuidar a personas que muchos de los españoles mismos no quieren cuidar a sus ancianos o no pueden cuidar por A o B motivo. ¿Busco de interna o de externa? Te preguntan. De externa. ¿Por qué? Te dicen. Porque estoy con mi hijo. ¿Pero por qué lo has traído? ¿Por qué no lo has dejado? Le digo, vaya a dar explicaciones. Te hace sentir mal dar explicaciones. De hombre o mujeres podemos tener, ¿verdad? Podemos dejar marido, podemos dejar la pareja, podemos dejar y podemos tener otro, pero hijos. Tengo 4 años de no ver a mis hijos. Es muy duro estar uno solo por aquí. Solo es durísimo. Duro, duro. Bueno, entonces, tal vez han visto como que las entrevistas han sido grabadas de formas diferentes y pues también han sido como pues situaciones diferentes, ¿no? Entonces tal vez me pueden, o sea, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál fue el objetivo como de pues de las entrevistas en este caso? ¿Qué hicimos con personas migrantes que vivían en España o viven en España, no tienen permiso laboral y no tienen como pues un papel que les diga que pueden estar ahí como regularmente? Entonces, lo que pasa es que todas ellas se dedican al trabajo doméstico y bueno, o sea, solo para dar un poquito más contexto. Sí, veo que tú tienes el micrófono. Pues yo creo que el objetivo era un poco hacer reflexión, ¿no? De las vidas que han tenido estas personas, ¿no? Sí, Pues sí, o sea, yo creo que dependiendo de lo que quieras hablar con la persona, por eso colocaste la cámara diferente o con la luz apagada, dependiendo del motivo y de la razón por la que está hablando. sí, lo de la luz apagada también tenía otra razón. ¿Cuál? ¿Cómo? Sí, exacto. O sea, ellas nos lo pidieron, que no salgan. Ajá. ¿Sí quieres decir algo más? ¿Tú? Sí. Ujú. Y bueno, entonces, y luego como que, bueno, ya le hemos dicho un poco, ¿no? Como que el objetivo en este caso era
pues mostrar su perspectiva, bueno, creo que ahí lo tengo, como su perspectiva, sus puntos de vista, pero también, o sea, no sé si se notaba como en esta cosa pequeña que acabo de mostrarles, pero también había una persona que no tenía como la misma historia como ellos, Una persona ¿sí? que apareció. Una persona apareció que no, bueno, hablaba del mismo tema, pero tenía como otra perspectiva porque era una, pues, científica. No sé si se dieron cuenta, era muy rápido tal vez. Entonces sí, el otro objetivo de las entrevistas era como la información. O sea, a ella la hablamos como con otro objetivo, que era más bien como el contexto legal, en vez de bueno, también su punto de vista, ¿no? También tenía como una opinión ahí detrás, pero también era como más el contexto legal, como ella conocía más pues, muchas más personas en este ámbito, y entonces era más como para dar más contexto con respecto a las historias personales. Y hay una narrativa como tal. O sea, la narrativa que intuimos que quieres contar es que pues es una vida migrante de esa condición. En Ujú. España es casi invisible. La Exacto. gente está Sí. invisibilizada, pero aún así hay historias muy relevantes que contar. Ajá, sí, sí, sí. Y también por eso hicimos esto que justo acaba de decir al principio, que no teníamos, no sé, no había un doblaje o algo así, alguien que estaba hablando como también, pero solo les dimos como todas las palabras a ellas. Y ahí sacamos, claro que es como pues es un fragmento, ¿no? Es una pequeña ventana, como creo que todas las entrevistas ahí tardaron, pues creo, a lo mejor la más corta era de 2 horas, y entonces de ahí sacamos como toda la información, bueno, todas las historias, porque de repente se empezaron a abrirse, ¿no? Y es como un relato, así de repente, como de situaciones diferentes, así como estaban contándolos, y estos, pues luego conectábamos como que, por ejemplo, no les puedo mostrar como todo el documental, pero si les interesa, tal vez lo puedo compartir. Lo arreglamos, ¿no? Como de cierta forma para que una persona tal vez responda a algo que ha dicho la otra, porque sí estaban conectadas por cierta forma. Y la técnica es historia de vida como tal. Sí, a lo mejor sí. O sea, en esas hora y media, 2 horas, no solo te están hablando puramente informativo, No, no. sino de su Ajá. largo trayecto como Exacto. personas. Sí, 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 exacto. Es Ajá. que eso es justo lo que están haciendo en esta Muy clase. bien, ok. Ajá. Sí, como entrevistas a profundidad, muy abiertas, como. Exacto, así fue. Ajá. Entonces, también como para preparar una entrevista, si ya hemos elegido, o sea, qué es el objetivo de la entrevista o del tema que queremos tratar, de ahí podemos elegir quién entrevistar. O sea, en este caso queríamos saber más como sobre la situación migrante en España, o sea, de las personas que trabajan en esta situación irregular adentro de las casas. Eso era como el punto de partido, y entonces elegimos como personas afectadas y expertas para hacer este tipo de documental. Entonces sí, a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo puede variar una entrevista con respecto a quién entrevistamos? Yo digo que, pues, demasiado, o sea, depende completamente de la entrevista, de quién estés entrevistando, porque no es lo mismo entrevistar eh, a una de esas personas a entrevistar como a un cantante famoso, o sea, como que sí depende mucho el contexto en el que estés y también como el enfoque que le quieras dar a la entrevista. Entonces yo, sí, cambia muchísimo, depende a quién estés entrevistando, yo digo. ¿Sí? Justo igual, yo creo que, por ejemplo, si uno entrevista a un experto, en este caso, pues porque quieres mucha información del tema, pero porque él te la puede brindar, mientras que, por ejemplo, si tú entrevistas a un afectado, estás buscando a lo mejor más una experiencia, más sí, una vivencia. En cambio, con un experto, pues estás buscando pues, realmente la información, pero sí, depende totalmente de a quién se entreviste, el objetivo, ¿no? Con el que quieras. Sí. ¿Y qué tal con los responsables? Pero, o sea, con responsable se refiere a... Pues
por ejemplo, tú sabes si, no sé, se sabe que alguien ha quemado una casa y tú vas a entrevistar a la persona que la ha quemado. Como, o Ah, sea, ¿qué sería en este caso? Es un pues ejemplo muy tonto, pero lo siento. sí, pues se busca que la persona, pues, a lo mejor cierto punto te diga por qué lo hizo, las razones, los motivos, o qué siente, o si se arrepiente, si no lo hizo, o sea, también depende, o sea, como que ahí inclusive, sí, depende mucho de la persona, ¿no? Y luego si es bueno, no, o sea, perdón si te estoy preguntando mucho, pero si el responsable es una persona de la política, ¿qué podrían ser desafíos con respecto a eso? Pues para empezar, porque al ejercer un cargo público, pues no solamente es lo que él haga, o sea, no solamente le afecta a él, sino afecta a una población muy grande. Entonces, pues ahí también un desafío puede ser pero al momento de entrevistarlo, pues yo creo que saber cómo hacerlo, no presionar mucho, pero sí que te brinda la información, porque luego usualmente los políticos en este caso luego se pueden sentir atacados por cómo les llegas o que si lo estás recriminando. Entonces, pues sí, yo creo que también es un desafío, pero hay que saber cómo llegarles. Exacto. Y lo que también pasa es que los políticos, o bueno, muchas personas que tienen que ver con los medios, que dan muchas entrevistas, ¿no? También les están enseñando cómo no responder a preguntas. Entonces, lo que pasa es que tú tal vez preguntas como, o sea, pero ¿no ven que esta cosa de política no funciona o pues que este programa no ha tenido efecto? Y ellos te van a pues dar una respuesta que pues a lo mejor ni siquiera, o sea, no es una respuesta, solo son muchas palabras y luego te quedas con una impresión así como, sí, y eso también es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y, o sea, luego les voy a mostrar pues un ejemplo, a lo mejor lo conocen, tiene que ver con Trump y bueno, ahí lo vemos después. Bueno, ya lo hemos dicho más o menos, que pues eso tal vez no sería una pregunta. De hecho, esta entrevista, no sé si la han visto, o sea, claro que eso es un meme, pero es esta situación de entrevista. Y bueno, nunca he probado eso, pero me gustaría como intentarlo, o sea, como que ustedes pueden acceder a este código y luego ponen como este número que queda ahí abajo y pueden, o sea, creo que les van a aparecer dos preguntas, pero estaría chido si solo responden la primera, ¿va? Y espero que funcione. Se pueden poner más que una cosa, ¿verdad? O solo, bueno. ¿Listos? ¿Sí? No sé si se puede ver mucho, como hay algunos que están ahí como un poco lejos, pero entonces como la cosa más grande es la que pusieron la mayoría de las personas y es investigar sobre el tema, prepararse, bueno, es como, prepararse es como, ¿cómo? ¿Cómo prepararse? Pues informarse bien, ser empático antes de una entrevista. O sea, yo diría que ser empático es algo que viene un poco después, es cuando ya estás ahí. Pero si tú estás como haciendo, bueno, tal vez haciendo una llamada así, ser empático bien, pero solo buscando empático es como, no sé,
tal vez viene un poco después, como cuando ya estás en la situación. A ver, ¿qué más tenemos? Crear preguntas, hacer protocolo, así. ¿Qué significa eso? No sé quién lo puso. Hacer un protocolo. O tal vez los demás también podrían responder. Ok. Ok, muy bien, ok. Entender el contexto, buscar un tema de interés, tener un pseudo-guión. ¿Qué es eso? Sí. Ajá. Evitar distracciones, sí. Objetivos, sí. Leer, establecer confianza. Bueno, eso también viene un poco después. Sí, muy bien. Cool. Wow, me alegro que ha funcionado. Bien, ok. Entonces, seguimos. Entonces, o sea, bueno, esas son unas cosas que ustedes a lo mejor ya saben, pero son cosas que yo hago, por ejemplo, o sea, como los do's y los don'ts de las entrevistas, pues investigar y a lo mejor ya saber mucho sobre el tema y bueno, también eso te va a ayudar cuando luego la persona, si por ejemplo es un experto, una persona responsable te cuenta una mentira, tú vas a poder decir, ay, yo tengo este dato que dice otra cosa, tal vez me lo puedan explicar y pues eso siempre está bien porque luego así puedes sacar como nueva información, preparar preguntas, lo han dicho, fijar hora y lugar, pues, ¿no? O sea, para que se pueden ver en algún sitio. Y si se puede, o sea, en periodismo muchas veces no se puede ir con tiempo. O sea, si realmente tener mucho tiempo para la entrevista, pues también decir a la persona que vas a entrevistar como cuánto más o menos va a durar, si es como 10 minutos o 2 horas, si es una diferencia para los dos, pero siento que, pues sobre todo con respecto a las entrevistas que ustedes van a hacer, como entiendo yo, van a ser entrevistas que van a necesitar mucho tiempo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo deberían ser las preguntas? ¿De qué forma? Ajá. Pues considero que primero debes plantearte los objetivos que quieres conseguir en esa entrevista y en base a eso vas viendo qué puedes ir preguntando y así, ¿no? Y como en el sentido gramático, tal vez, ¿cómo deberían ser? Tienen que ser, por lo menos al inicio, preguntas abiertas y generales para que la persona pueda elaborar en sus respuestas y chance justo derivarse tantito y soltarse. Sí, sí, exacto. Es muy, o sea, bueno, a veces no hay de otra, ¿no? O sea, hacer una pregunta de sí o no, pero eso te puede frenar mucho la conversación y lo más chido es luego cuando fluye, ¿no? Y si la persona empieza a olvidar que hay una cámara o un micrófono ahí y pues eso es, pues sí, con preguntas abiertas sobre todo, como no deben ser las preguntas, entonces como ya he dicho, preguntas de sí o no. Este, bueno, ya lo han dicho. Una cosa que yo también hago y que también me han recomendado mucho es esta última cosa, la última pregunta, si la entrevistada quiere abordar algo más. Y es como, a veces, o sea, o si hay algún tema que ustedes no han tocado, pero, o si hay algo que es muy importante desde la perspectiva de ella, ahí a veces se puede abrir como otra historia o otra entrevista entera porque te das cuenta, bueno, o sea, no he visto eso porque a lo mejor no podías investigar antes y tus preguntas hasta este punto han llevado en cierta dirección y por ahí te pueden abrir, o sea, se te pueden abrir otras cosas y hasta que yo he notado que en esta última parte de repente te sacas como 20 minutos más de una conversación, cuando al principio solo ha durado como 10 minutos o algo así. Entonces, sí los recomiendo. Cosas que, o sea, con las que uno tiene que tener cuidado son estas. Entrevistas con niños sin consentimiento de adulto, por lo menos en Alemania, supongo que aquí también, o sea, si es un niño y tú no sabes qué edad tiene, ¿no? O sea, no lo vas a entrevistar, no lo vas a grabar. Y enviar las preguntas exactas por adelantado. ¿Por qué no?
¿Qué dirían ustedes porque no se envía las preguntas antes? Porque no va a salir nada orgánico. Ya lo va a tener todo en la mente y la espontaneidad se va a perder completamente. Sí, exacto. O sea, a veces puede pasar que te lo piden, que lo mandas por correo antes, ¿no? Y a mí también me ha pasado una vez que yo tenía que, o sea, cubría como un proyecto de un teatro que tenía que ver con, como con el abuso sexual de niños, de hecho, y entonces, también hablábamos con una policía que invitamos al estudio de la tele, y ella y su departamento querían, o sea, sí o sí tener las preguntas antes. Yo, pues, yo la rechazaba, me llamaron como, no sé, un chingo de veces. Y o sea, al final creo que, o sea, como yo en el estudio se iba a encontrar con el moderador, no era yo quien iba a poner las preguntas. Entonces yo ni siquiera tenía como el poder en elegir cómo se iba a manejar la entrevista con ella en vivo en el estudio, ¿no? Entonces, o sea, y eso era como normal, era normal. Tú preparas la entrevista y, o sea, das como unas propuestas al moderador ya, o a la, pues creo que hay otra palabra igual. Bueno, da igual. Pero entonces esta señora llegó al estudio antes y también ahí se quejaba otra vez que no le han llegado las preguntas y eso, y pues es difícil, pero, o sea, hasta ahí en la entrevista, aunque no lo hemos como planeado, porque no se puede, ¿no? No va a salir mal. Se notaba luego en la entrevista que ella tenía cosas preparadas en su mente y estaba dando la respuesta a cosas que no se han preguntado y es como, ahí, o sea, como, no sé cómo te llamabas, pero, sí, en este caso fue justo así que se perdía como toda la organidad, ¿se dice así? Bueno, ya. Entonces mejor no, no lo hacen. Entonces, en la situación de la entrevista, estaría bien siempre empezar con una pregunta para romper el hielo y, también, pues, a ver, crear confianza, un ambiente agradable, ya lo han dicho, ¿no? Como em, escuchar, prestar atención, también prestar atención al lenguaje corporal a la persona, pero también de uno mismo, o sea, estar aquí, ¿no? Tal vez no está tan abierto. Y luego no interrumpir, eso depende también, ¿no? O sea, en el tipo de entrevistas que ustedes van a hacer, a lo mejor sí es buena idea a veces, o sea, no, no es buena idea, pero también, por ejemplo, si te das cuenta que alguien está como evitando mucho pues tu pregunta, a lo que tú realmente quieres saber, está bien una interrupción, pero en otros momentos puede ser bien también permitir el silencio, porque las personas suelen como llenar el silencio, porque les hace sentir, ay, no sé qué está pasando aquí, les hace sentir muy incómodos y entonces van a tratar como pues llenarlo y pues si ustedes se quedan callados un poco, de repente alguien va a empezar a hablar de nuevo, sí. Em, bueno, entonces, ¿qué dirían ustedes que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva ética si hablamos con personas y queremos las que queremos entrevistar? Pues ser empáticos primero. Luego, por ejemplo, si puede ser como algo que sea desde perspectivas, por ejemplo, si es de política y tiene una perspectiva de izquierda o derecha, respetar esa visión y como tratar de entenderla e igual y engrandecerla un poco para que la persona pueda hablar más abierta, o sea, abiertamente del tema y no se cierre. Sí, yo creo que eso también o sea, tiene que ver como con la situación en sí, ¿no? También con la preparación, que tú a lo mejor ya sabes qué perspectiva tiene esa persona, pero como desde una perspectiva ética, o sea, como lo que hay que hacer y no hay que hacer tal vez para cuidar a la persona o para cuidar a los demás, para cuidar a uno mismo, que serían cosas que uno tiene que tener en cuenta. Depende mucho del tema, obvio, pero tal vez tienen una idea. O por qué no entrevistar a niños, por ejemplo, eso también es una cuestión ética al final. Sí,
por ejemplo, si te lo pide, ajá, como lo hemos hecho nosotros en el documental, ¿sí? ¿Otras ideas? Si no, pues lo pueden también poner ahí, ¿sí? O les doy como 2 minutos para pensar un poquito más. Es el mismo código, si no me equivoco. Ah, perdón, sí, claro. Este es el código y ahí arriba se ve el número. Perdón, ¿se me escucha? Eso era la pregunta que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva ética. ¿Cómo van? Y veo como dos más con sus celulares, ya, casi. Chido. Entonces, bueno, alguien ha dicho no ofender a nadie. Yo no estoy de acuerdo. Porque eso depende mucho de la perspectiva, ¿no? También, tomar en cuenta la ideología del entrevistado, eso sí, pero no debatirla o atacarla, no. O sea, claro que hay que debatirla, ¿no? Es una forma de dar como un efecto ping-pong de... Ujú. Gracias. Como un efecto de ping-pong entre esos dos puntos de vista y hablar de ese tema en específico y que podrían llegar entre el entrevistado y bueno, y yo, si yo lo estoy entrevistando, entre esas dos personas. O sea, es como puede ser una buena forma de seguir esa conversación pues, respecto a ese tema. Y aunque sea ofensivo o no, pues sí, pues sí podrías llegar puedes llegar a- hasta un punto que la conversación o en la entrevista llegue a ser más profunda de lo que te esperabas. Sí. ¿Qué dirías tú? ¿Estás haciendo así? ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo, porque éticamente yo nunca, o sea, si una persona me está contando algo que es difícil para esta persona, yo trataría de mantener el espacio en donde esta persona no se incomode por contarme esto. O sea, si esta persona se abrió conmigo y decidió contarme una parte difícil de su vida, está en mí éticamente decirle como, oye, muchas gracias por compartirlo. O sea, si quieres compartir algo más adelante, pero pues si no, también se respeta. Pero no es el hecho de llegar y decir, bueno, ¿y entonces por qué te pasó esto? O sea, como invadir ese espacio, creo que es algo que éticamente yo no haría.
Tal vez están como hablando un poco de cosas diferentes. Siento que tú tal vez hablas un poco más como o sea, de historias más personales, a lo mejor, ¿no? justo. Y la otra cosa podría ser pues una entrevista con alguien responsable que, o sea, pues que hay que enfrentar, o sea, una persona responsable que tenemos que enfrentar con una cosa que ha hecho, ¿no? Y tal vez lo ha hecho por cierta ideología y en este caso no va a ser como, o sea, no va a ser como un ataque, pero va a ser más bien como una, ¿cómo se dice eso en español? Como, pues como, mm, sí, no sé qué es eso, qué significa. Sí, pero con el objetivo de, pues, de que llegas como a la verdad o a que cumple con sus propios, promesas o algo así, ¿no? Si una persona dice A y luego hace B, tú dices, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, y vas a llegar y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó eso entonces? Y se va a sentir atacado, probablemente, pero no significa que, o sea, que uno no puede hacer eso. ¿Tú quieres decir algo? O sea, en ese caso estoy de acuerdo, porque pues justo como decías antes, depende mucho de la entrevista y el contexto. O sea, justo yo estoy hablando de algo pues más personal y bueno, tú ya ves, se refieren a otra cosa completamente diferente. Entonces, en ese caso sí. Sí, y también lo han puesto ahí, ¿no? Como en otros casos, como ahí pues lo que ha vivido la persona, tener en mente que esta persona se está abriendo a contar, pues eso van a ser otras cosas que uno está hablando con, no sé, la presidenta o alguien más, ¿no? O sea, va a ser un poco diferente en ese caso. Y bueno, ¿qué más pusieron? Ser respetuosos, claro, intentar que las preguntas se queden al respeto profesional, empatizar con la situación del entrevistado, sí, hasta cierto punto, ¿no? También hay un dicho en alemán que es, em, en alemán sería sich nicht mit der Sache gemein machen y significa que como periodista, pues, o sea, significa que tú no te vuelves como la cosa en sí. O sea, aunque tienes mucha empatía y eso, hay que mantener cierto tipo de distancia porque a lo mejor pues a lo mejor también vas a entrevistar a la persona al otro lado, ¿no? Y al otro lado de la opinión, digo. Entonces, pues mantener cierto tipo de distancia en ese caso está bien. Em, sí, empatizar, ya lo hemos dicho, cuidar la imagen de la persona, que no sea dañina a alguien, pues eso sobre todo con personas que no son en el público, ¿no? O sea, que todavía están personas X, ¿no? O sea, que no son famosos o así, porque en esos casos, no sé aquí en México, pero en Alemania, por ejemplo, es muy debatible si una persona que ya por su propia cuenta está como en el público y todo el mundo la conoce y luego tú le tomas una foto porque la ves en la calle, pues lo puedes hacer a lo mejor, ¿no? Depende del caso. Em, respetar las respuestas y las peticiones del entrevistado. ¿Qué quiere decir eso? Respetar las respuestas y las peticiones del entrevistado, ¿sí? El micro, por ahí. Es que, o sea, siento que luego las respuestas no podemos nosotros estar de acuerdo al 100 con lo que nos den, pero pues tienes que respetar lo que te den, ¿no? Siento. Y en peticiones justo me acordé de, pues, si no quieren salir en el video, si no quieren que pongan su nombre y así, entonces tienes que respetar su privacidad si es lo que ellos quieren. Sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, eso de respetar las respuestas, si estás hablando, no sé, con una víctima de, no sé, algo, de un caso de violencia o lo que sea, o sea, claro que si esta persona no quiere hablar contigo y tú insistes, o sea, eso es algo que no se puede hacer. O sea, un no es un no y ya, ¿no? Entonces, a ver, entonces seguimos.
No sé si vamos bien de tiempo todavía. Em, ok, esto es un caso que se hizo pues muy, a ver, lo puedo hacer. Es un caso de Alemania, les voy a poner subtítulos. Eso fue un caso en los 80s y a mí me lo mostraron a ver, lo puedo hacer así. Cuando yo estaba en la maestría y me pareció muy fuerte. Mm, es un caso de un robo de banco con unos rehenes, como van a ver ahorita, y este también los periodistas, las y los periodistas tenían un rol ahí como muy importante. Y a ver qué tal les parece eso. Y también podemos hablar un poco más sobre cosas éticas a partir de eso. Espero que funcione. Gladbeck, 16. August ¿Se alcanza a leer? 1988. Zwei Gangster nehmen Geiseln. Perdón. Otra vez, espero que sí. Gladbeck, 16. Ay, August lo tengo que volver a 1988. poner, lo siento. Zwei Gangster nehmen Geiseln. Bueno, dos gangsters están tomando rehenes, dice. Gladbeck, 16. August 1988. Zwei Gangster nehmen Geiseln in dieser Bank. Von Anfang an dabei die Journalisten. Hier ist Hans Meiser, Deutsches Fernsehen. Guten Tag. Kann ich bitte einen der Geiselgangster sprechen? Wer sind Sie denn bitte? Ja, Bankräuber. Bitte was? Sie sind der Bankräuber? Wo wollen Sie denn hinfahren? Man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Die Gangster kaltblütig. Die Bilder schockierend. Viel zu dicht dran, die Reporter. Brutal. Das ist die einzige richtige Beschreibung. Richtig brutal. Das hat sich tief, tief eingebrannt in die deutsche Seele. Die Irrfahrt der Geiselnehmer. Sie begann vor laufenden Kameras. Aus Gladbeck quer durch die Republik. Eine der Stationen, Bremen. Die Gangster kaperten einen Linienbus. Die Polizei griff nicht ein. Journalisten preschten vor. Wir fahren jetzt ein Fahrzeug, und zwar eins, das nicht mit Wanzen ausgestückt ist, sondern ein Fahrzeug, was hier von den Pressekollegen halt so hingestellt werden kann. Und dann fordern sie, dass ein Polizist ohne Waffe, mit Händen auf dem Rücken gefesselt und eine zusätzliche Handschelle für eine weitere Gehaltsstelle zur Verfügung gestellt werden. Ein Pressefotograf greift ein, wird vom Beobachter zum Akteur und bricht damit eine journalistische Grundregel. Er hat eine Rolle übernommen, die ihm eigentlich nicht zustand, aber die er eigentlich vernünftig, sachlich, ruhig gelöst hat. Und eigentlich hätte sich die Polizei gleich bedanken müssen. Muss man einfach mal kriegen, wenn es gar so einfach ist. Auch er hat eine umstrittene Rolle gespielt, Günther Ollendorf. Für die Tagesthemen interviewte er Hans-Jürgen Rösner und machte ihn zum Medienstar. Wir sind jetzt seit über 30 Stunden auf der Flucht und die verfolgen uns auch, die wollen die sind ziemlich wert, die beiden Bankangestellten. Ich kann Ihnen konkret sagen, wie das am abläuft. Dann genau zu sagen, vor allem dunkel, das brandgefährlich. Und letztlich dann, ja, man hat den Leuten Podium sich darzustellen. Ob das was verändert hätte, wenn sie die Möglichkeit nicht gehabt hätten, wage ich zu bezweifeln. Aber ich wäre kein guter Journalist gewesen, wenn ich die Möglichkeit nicht wahrgenommen hätte, dieses Interview zu machen. Er war Ollendorfs Chef, Ulrich Kienzle. Mit der Entscheidung, das Interview zu senden, war er einverstanden. Damals. Wir haben da eine Grenze überschritten. Wir haben einen Fehler gemacht, dass wir das so, wie es gesendet worden ist, gesendet haben. Journalisten drängelten sich um die Opfer. Mehr als 30 Geiseln in einem Bus. Eine Top-Story. Menschliche Tragödien auf allen Kanälen. Einige Stunden später an einer Autobahnraststätte bei Bremen. Ein Junge wurde erschossen.
ein Wendepunkt. Die Journalisten blieben trotzdem dran, verfolgten den Bus durch die Nacht. Mit dabei Manfred Protze, dpa-Korrespondent. Auch er witterte die ganz große Story. Journalisten besetztes Taxi ab. Ich hatte mich entschieden, selbst zu beobachten und bin deswegen mit einem Taxi auf die Autobahn gefahren. Protze kam dem Bus zu nah, machte die Geiselnehmer nervös. Die fürchteten eine Polizeiattacke, schossen auf das Taxi. Mehrfach. Verletzt wurde niemand. Ich war heilfroh, dass dem Taxifahrer nichts geschehen ist. Und ich hatte Albträume bei der Vorstellung, dass ihm etwas hätte geschehen können. Fußgängerzone Köln, der 3. Tag. Hier wurde das Gangsterstück vollends zur Massenunterhaltung. Und wieder, die Journalisten ohne Abstand verhindern ein Eingreifen der Polizei. Interviews mit den Geiselnehmern. Wir waren in der Notsituation, was sollen wir machen? Ich habe keine Lust, die Rolle von Maschinenpistolen und die Rücken zu lassen. Das sind wirklich wieder ein bisschen weniger. In der Nacht ist junge Italiener erschossen worden. Die Situation war eine völlig andere als im Vortag. Eigentlich hätten Journalisten da nichts verloren. Einer von ihnen tat sich besonders hervor, räumte den Gangstern den Weg frei, geleitete sie aus der Innenstadt. Ich war natürlich war genauso überfordert und aus der Spur gelaufen wie alle anderen Journalisten. Dann habe ich mal eine Sekunde entschieden und gemerkt, dass ich dann plötzlich gar nicht mehr Journalist war. Ich hatte ja, die Situation plötzlich zu beantworten, mit zu beantworten. Und genau das ist das Grund, warum man das natürlich als Journalist nicht darf. Wenn sich so eine Situation ergibt, dann ist man plötzlich Bestandteil der Situation. Was denn zu entscheiden. Kurz darauf übernahm die Polizei das Kommando, stoppte die Gangster. Im Schusswechsel starb eine weitere Geisel. Sofort begann die Diskussion um die Rolle der Medien. Mich hat ein Satz nachdenklich gemacht, gesprochen in der heutigen 13 Uhr Tagesschau von einem der Gangster. Ich will jetzt nur noch durch die Medien sprechen. Ein Satz, der alle Journalisten betroffen machen müsste, auch die abgebrühtesten. Blattbeck hat tatsächlich etwas verändert und hat neue moralische Maßstäbe im Journalismus gesetzt. Dass man sich nicht gemein macht mit gemein verweicht. Ich glaube, das hat gar nichts verändert. Die Diskussion wird mit Sicherheit wieder erneut geführt und wenn die gleiche Situation wie vor 20 Jahren auftrete, es würde noch weitaus schlimmer werden, weil die Vielzahl der Medien jetzt natürlich die Konkurrenzsituation noch verschärft. Also es wäre mit Sicherheit nicht besser, als es damals war. ¿Qué tal les pareció? El rol de los periodistas en el secuestro. Pues interesante. Ok. Es algo que no sabía. Sé que por lo que he visto, pues sí fue un suceso muy remarcable en esa época. ¿Y cómo vieron el rol como de los periodistas ahí tan cerca a los carros, hasta subiéndose al carro, hacer una entrevista así en la ventana del carro? Muy metiches, causaron más problemas los volvieron, pues sí, como dicen, unas estrellas de la televisión y eso prolongó aún más su detención y que hubieran muertes a partir de ello. Sí, eso es, ajá. Yo creo que también invadieron muchísimo su privacidad, ¿no? ¿A los delincuentes? ¿O a quiénes? Pues sí, les dan más atención y justo como los entrevistan en su propio coche y todo eso. Sí, como justo esa frase, como que uno de los delincuentes dijo que a partir de ahora solo quiere hablar por los medios a la gente, o sea, es como algo muy fuerte. O sea,
a quién damos al final como el podio, que dicen también en esta cosa ahí, pues el podio para hacer y para decir que es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos pues periodismo en general, pero también entrevistas. Y Y yo creo que al fin y al cabo le terminas dando más atención, que es lo que quieren, ¿no? sí, también pasa con otros tipos de ataques terroristas que hacen como live streaming en ciertas plataformas. Es como igual. Y algo como con respecto al contexto a este caso, es que justo en esta época, como creo que unos años por ahí, se han abierto como canales privados de la tele en Alemania. Y entonces había pues mucha competencia con respecto a eso, porque pues la gente lo veía y en dónde lo veía, en qué canal. Entonces todos los medios mandaban sus corresponsales ahí para que tenían como pues también una parte del pastel, como se diría en Alemania o en alemán. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? A ver, entonces me gustaría mostrarles también esto. También es un caso en Alemania, no sé si lo han escuchado aquí también, fue hace 4 años ya, en la ciudad de Hanau. Había pues, un ataque de un tipo de la extrema derecha, entró a un bar y mató a 9 personas. Y él también, bueno, o sea, también fue una cosa muy grande en los medios. Y esta entrevista, pues es un otro contexto, pero se hizo como un día después de este ataque con una persona que ha sido ahí en el lugar. Y a ver, les voy a poner otra vez el, los subtítulos. Sí funcionó, ¿verdad? No era tan mal. Va. Ich stehe jetzt hier am No. Ay. Disculpa. ¿Y conocen ese medio? ¿Alguien? Ok, después les cuento. Sí, sí, tenemos. Sí. Ah, va. Ok, está bien, entonces no hacemos este video, solo les muestro eso. O sea, entonces sí acabamos más rápido que pensaba, pero les puedo, o sea, mandar pues, esta cosa y si quieren lo revisan. Sí, con una contraseña. Sí. Bueno, bueno, solo para hacer un resumen pequeño sobre los aspectos éticos, ¿no? Como pues llegar a un consentimiento por escrito mejor con la persona que estamos grabando, y seguramente ya lo saben. Sea transparente con las fuentes sobre el uso del material, respetar las fuentes, prestar atención a las circunstancias especiales. Ya lo hemos hablado un poquito, como pueden ser personas como traumatizadas tal vez, y mantener distancia y o sea, no convertirse en actor. Y aquí tendría como otros ejemplos. Eso es la entrevista de que les hablaba antes. Lo pueden checar luego en la presentación. De hecho, esta persona, perdón, ganó un Emmy por esta entrevista justo con Trump porque él pues, le está enfrentando con todas las mentiras que está diciendo en esta entrevista. Eso es otra que me pareció un poco chistoso porque ahí se puede ver cómo no manejar una entrevista. O sea, no sé, o sea, los dos se están burlando uno de los otros y resulta en que la entrevista ya se acaba como después de, no sé, 4 minutos o algo así. Está un poco mal. Luego, esta de Lady Gaga, tal vez ya la conocen a lo mejor. Y también esta, que me pareció muy chistoso. No sé si ustedes lo han visto. Pues lo recomiendo.
Y bueno, eso sería como la parte final. No sé si ustedes quieren añadir algo, como eso sería mi última pregunta para ustedes. O sea, espero que no de aquí vamos a tener otra charla de 50 minutos, pero tal vez tienen una pregunta o algo así. Gracias. De lo que se mencionaba antes, que cómo puede variar la entrevista respecto a quién se está entrevistando, me atrevo a decir que el orden de las personas influye, porque mientras más vas preguntando, más información te van dando y entonces las preguntas se modifican para la siguiente persona. Entonces mi pregunta es, al momento de construir una historia, ¿cómo escoges a quién entrevistas primero? O sea, sí, ¿en qué sentido? Como que, o sea, si todas las personas están en el mismo sitio o cómo? Sí. O no entiendo bien como la situación de la entrevista, pues. Si quieres contar, puede ser como alguna tragedia, ¿no? Y entonces tienes a quien la sufre, quien la hace, quién es el testigo, te vas primero, o sea, como eso, te vas primero por los factores ambientales o te vas de lleno por los personajes principales y si hay factores como, no sé, justo la edad o el acceso a este tipo de personas, sí Ok. afectan el orden. Sí, eso es interesante porque justo hay una teoría con respecto a eso y dice como que hay que ir desde afuera hasta el centro y en el centro son las personas responsables y afuera son como personas expertas y todas las personas que te pueden dar contexto. Entonces de ahí vas como, o sea, es muy teórico y creo que no, o sea, no funciona en todos los casos, pero es como una guía. Pero si de repente, o sea, no sé, ya tienes la oportunidad de hablar con la persona responsable, pues lo haces, ¿no? Y luego, o sea, sí vas preparado, sí vas a leer todo, ¿no? Pero tal vez no tienes la oportunidad de, pues, hacer la entrevista con un experto antes de eso. Más bien también podría servir, pues, ir con las respuestas de la persona responsable al experto y decir, ¿y eso? O sea, ¿eso es válido o a ustedes? Y pues así también puede funcionar. Creo que depende también a veces del horario de las personas, sí. Muchas gracias. De nada. Sí, creo que ya vamos tarde, no sé. Sí. Yo te quería preguntar del caso que contaste de que a fuerza querían que diera las preguntas antes de la entrevista, porque justo ahorita nos está pasando a nosotros, ya es como, o sea, tenemos que encontrar solo una persona para entrevistar, ya es la sexta que encontramos que nos puede como rechazar la entrevista, y justo nos está pidiendo esta parte de pedir las preguntas. Entonces, ¿cómo puede ser como una forma amable de solucionar el conflicto sin dar las preguntas? Pues yo diría ser transparente, ¿no? O sea, decir que hay como esta complicación que puede pasar, que la entrevista no se puede desarrollar como una conversación natural si ustedes le van a dar las preguntas así. Pero también, o sea, también uno a veces se tiene que poner en los zapatos de la persona, ¿no? Porque a lo mejor no es una persona que tiene que ver mucho con los medios, tal vez la primera entrevista en su vida y necesita como algo para prepararse. Entonces le podrían decir como, no sé, a lo mejor 3 preguntas, pero decir como eso va, o como tres temas muy generales así para darle pues algo para también poder prepararse, pero decirle que eso solo va a ser una parte, ¿no? Algo para que ella se puede preparar y ya, ¿no? O sea, sí. Así yo lo he hecho también con esta policía, pero fue algo complicado. De nada. Bueno, muchas gracias a ustedes.